Vamos a abordar, buenas tardes, vamos a abordar el tema general número 1, los derechos humanos y la discapacidad, y le hemos titulado Un camino a la inclusión real. En esta presentación vamos a abordar o a explorar las diferentes intersecciones cruciales entre los derechos humanos y la discapacidad, destacando la necesidad de una inclusión plena, efectiva en todos los ámbitos, destacando la necesidad de esta inclusión. Y sobre todo, analizaremos cómo la comprensión de la discapacidad ha evolucionado en el transcurso de los tiempos y qué pasos son necesarios para construir un futuro o más equitativo y asequible para todos. Debemos entender y comprender que esto se rige principalmente por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emanados por la Organización de las Naciones Unidas, que establece que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es una interacción entre las deficiencias personales y las barreras del entorno, del contexto. Entonces es importante tomar en consideración el contexto donde se desenvuelve el individuo o la persona. Ahora bien, entonces vamos a analizar el concepto de discapacidad. Entonces la discapacidad es entre la interacción y las barreras. Entonces, ¿qué debe ser? Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2006, la discapacidad no reside en la persona. Definió que la discapacidad no residía en las personas, sino que surge entre la interacción del individuo, de la persona, entre las deficiencias funcionales, ¿verdad? Las ausencias de la estructura y las barreras actitudinales y ambientales que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, contrasta los conceptos anteriormente establecidos por su evolución, donde existía una negación de los derechos humanos, donde se menospreciaba a las personas, donde el individuo era una carga para la sociedad o para el país, para la economía, para la familia. Ahora bien, ¿por qué es un fenómeno social? Lejos de ser un déficit individual, la discapacidad es reconocida como un fenómeno social. Esto implica que la responsabilidad recae en la sociedad para poder derribar los diferentes obstáculos que limitan la igualdad de oportunidades y derechos, donde aquí se afianza o se satisface una necesidad de las personas con discapacidad, donde se reconoce que son sujetos de derechos, donde las personas son importantes, que las personas pueden contribuir con sus diferentes habilidades y destrezas a la sociedad. Entonces, esta visión o este enfoque transformador exige una reevaluación de todas las estructuras sociales y los compromisos activos para crear entornos accesibles y que los mismos sean acogedores para todas las personas, que se amolden o adecúen a las diferentes necesidades y fortalezas de cada una de las personas que presenten algún tipo de discapacidad funcional, conociendo que existe una diversidad de discapacidades dependiendo de las funciones afectadas, ¿verdad? O porque se encuentre con déficit o con algunas limitaciones en su participación. Tomando en consideración que este elemento es importante porque vamos a hacer énfasis también en lo que la persona o el individuo es capaz y analizamos al individuo dependiendo de su entorno. No todas las personas viven o conviven o trabajan en el mismo entorno. Entonces, existe un cambio de paradigma importante desde un modelo médico a un modelo social. Entonces, el modelo médico, históricamente, la discapacidad ha sido y ha percibido y se ha conceptualizado como un simple problema individual de la persona que padece la deficiencia, que es centrado
en la resolución del problema, en la cura o en la normalización de la persona que presente alguna deficiencia. Este modelo principalmente patologiza la diferencia y la limitaba a la inclusión. ¿Ya? Entonces a la persona la podían insertar. Por eso es que este modelo, hace muchos años en nuestro país, generábamos alguna persona que presentaba alguna patología que lo conllevaba a una deficiencia, a una limitación en la participación y era aislado del contexto social, productivo y de educación. Y se generaban algunos espacios donde se insertaba pero no se realizaba una inclusión real. Ahora bien, tenemos el modelo social. El modelo social actúa y reconoce a la discapacidad, que es el resultado de un entorno hostil y excluyente que le niega la oportunidad de inserción y participación activa y protagónica en el contexto. El foco se desplaza hacia una eliminación de las barreras físicas que actitudinales y sistémicas, promoviendo que la sociedad genere modificaciones en sí misma en lugar de la persona. Entonces es importante tomar en consideración este nuevo enfoque donde el individuo no es el que se debe adecuar al entorno, sino que el entorno y la sociedad debe adecuarse a las necesidades particulares del individuo o de la persona. Ahora bien, entonces los estados tienen la obligación ineludible, inequívoca, de remover todos los obstáculos que puedan impedir que las personas con diferentes tipos de discapacidad ejerzan sus derechos humanos en igualdad de condiciones y oportunidades que las demás personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Generar el Estado diferentes políticas públicas necesarias para la inclusión de las personas con discapacidad. Y en eso se fundamenta esencialmente todos los convenios o acuerdos que ha suscrito la República Bolivariana de Venezuela en este últimos años. Por supuesto, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, emanados en el año 2006, genera algunos elementos, ¿no? Está centrado en unos pilares principales, ¿verdad? Entre ellos resalta la dignidad y la autonomía, ¿verdad? Es el hecho fundamental que el respeto es inherente a la dignidad individual, donde el individuo se le respeta su libertad de tomar las propias decisiones y la independencia que genera, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los principales elementos se refiere a que las personas son autodeterminantes y cada uno se les respeta su independencia, su decisión, su forma de pensar, su cultura, su religión, su diversidad. Ahora asimismo está el otro, que es el otro pilar, que es la no discriminación e igualdad, donde la prohibición de toda la discriminación por motivo de discapacidad y garantía de igualdad de oportunidades. Entonces aquí se genera una prohibición de cualquier distinción o exclusión que impida que las personas gocen de su derecho en igualdad de condiciones que las demás personas. Ahora, incluso, fíjense que cuando estuvimos conversando sobre la dignidad y la autonomía, donde generamos el derecho que las propias personas tomen sus propias decisiones, a vivir en la forma de forma independiente y con los apoyos necesarios para generar esa convivencia. Ahora bien,
está el otro pilar fundamental, que es la participación e inclusión. Es aquí donde el deber del Estado de garantizar el acceso a la educación, al trabajo o empleo digno, a la salud con calidad, a la inserción social, al aporte económico en todos sus diferentes aspectos hacia las personas con discapacidad. Entonces, asegurar la participación plena y efectiva de las personas con su discapacidad o con discapacidad en todos los aspectos de la vida social, desde el punto de vista social, económico, político, religioso, etcétera, en las diferentes formas o maneras desde el punto de vista cultural también. Y por último tenemos la accesibilidad universal, donde se debe realizar diseños, entornos e información y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas sin importar sus capacidades, ¿ya? Entonces, esta capacidad o este derecho de tener acceso a transformar, a modificar o adecuar los entornos físicos, con poseer transportes y tecnologías de información sin ningún tipo de barrera. Continuando, entonces tenemos que, para conocer más sobre este marco al cual se reportan las vulneraciones, puede consultar cualquier documento a nivel de la página web, incluso en las páginas oficiales del CONADIS, Ministerio Popular para la Salud, en la Organización de las Naciones Unidas, en la OMS, y el aporte que podamos nosotros apoyar para el conocimiento. A nosotros les vamos a compartir algunos documentos necesarios para que ustedes puedan leer y poder tener el apoyo literario e información acorde a cada uno de las necesidades que ustedes puedan presentar o tener. Entonces, ¿cuáles son los derechos fundamentales reconocidos por las personas con discapacidad? ¿Ya? Fíjense que anteriormente estuvimos conversando sobre la evolución social de los modelos de la discapacidad. Entonces, en estos derechos fundamentales reconocidos tenemos, uno, la igualdad y no discriminación en todas las esferas de la vida pública, ¿no?, y privada. Los derechos a una educación inclusiva, equitativa, de calidad y con ajustes razonables para cada necesidad. El acceso a la salud, incluyendo atención integral específica, así como la habilitación y rehabilitación del funcionamiento. El derecho al trabajo y al empleo en condiciones de igualdad, así como a la vida independiente e inclusión de la comunidad. La participación política, cultural en el deporte y la recreación, garantizando su voz y representación, ¿ya? Entonces, estos derechos son interdependientes e indivisibles, conformando un marco integral para el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Y entonces el entorno, o nosotros como personas, como individuos, debemos buscar la manera o la forma de adquirir las habilidades y destrezas necesarias para poder abordar o atender a las personas con algún tipo de discapacidad en los diferentes ámbitos, en salud, en educación, en el trabajo. Y se busca es la inserción, ¿verdad?, y la igualdad de oportunidades. Entonces, y así se prioriza también la atención a las personas con discapacidad o a las personas vulnerables, conociéndose dependiendo de sus diferentes contextos sociales y brindándole el apoyo y las orientaciones necesarias para que ellos puedan ser independientes. Entonces, generalmente en el contexto social podemos observar diferentes barreras
y violaciones muy frecuentes dentro del ámbito. En nuestro país, ya nuestra República Bolivariana de Venezuela, y desde el comandante Hugo Chávez Frías y el presidente Nicolás Maduro, hemos observado políticas o ha generado políticas inherentes a realizar modificaciones importantes para la inclusión a las personas con discapacidad. Entonces, esas barreras y violaciones frecuentes, a pesar de todo el marco legal existente dentro de nuestra república, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras significativas y violaciones de sus derechos que impiden su participación plena. Entre ellas podemos mencionar algunas. La falta de accesibilidad e infraestructura, porque las infraestructuras, recuérdense que fueron construidas desde hace muchos años, tienen una antigüedad importante y muchas de ellas son patrimonios nacionales. Además de eso, o históricas dentro de nuestro ambiente o cultura o infraestructura. Las mismas que deben ir siendo adecuadas para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, estas infraestructuras sí deben ser modificadas y mejorar la accesibilidad. El transporte público y los espacios de comunicación. Generalmente en muchos tenemos esa dificultad en las arquitecturas. La otra, la exclusión educativa y la discriminación en el acceso al empleo, resultando en estas tasas de desempleo y pobreza importantes en las personas con discapacidad. Y muchos se niegan, dependiendo del tipo de discapacidad que presenta el individuo, porque todavía lo considera como si fuera una carga, sin tomar en consideración de que las personas, dependiendo de sus capacidades, generan un aporte importante desde el punto de vista económico, intelectual o cognitivo, cultural, a la sociedad. Existen otras formas de violencia o abuso, como las esterilizaciones forzadas, que las personas no quieren, o en estos casos las mujeres, porque tienen alguna discapacidad mental, cognitiva, toman las decisiones por ellas y las esterilizan para que no puedan salir embarazadas, o le niegan el derecho a tener una relación sexual y poder tener su procreación o sus hijos. Y eso genera una negligencia y un maltrato institucional. Eso se ha observado con mucha preocupación. La ignorancia y la estigmatización en el entorno a la sexualidad y los derechos reproductivos, negando autonomía y salud sexual. En la actividad que nosotros realizamos el día jueves, realizamos un intercambio de saberes en ese aspecto, donde si una persona con discapacidad podía tener o poseer una relación sexual, dependiendo de su aspecto cognitivo. Entonces, si generalmente esa persona, después el resultado fue que algunas personas manifestaron de que iba a ser una responsabilidad de los padres o de los cuidadores y no de ellos, porque que eso era una violación, ¿no? Y nosotros tenemos ese paradigma. Pensamos que las personas con discapacidad no tienen derecho a tener una familia, a amarse o a tener una relación sexual o a su disfrute o goce pleno de su sexualidad. Tenemos que ir corrigiendo esa situación en la sociedad en la que vivimos. Entonces, pero existen medidas para garantizar esos derechos. Son ajustes razonables y están establecidos como un diseño universal, ¿ya? ¿Cuáles son esos ajustes razonables que podemos nosotros evidenciar? ¿Ya? Uno, si lo vamos a ver desde el punto del ámbito laboral, donde se adecúa el puesto de trabajo o se reubica a la persona dependiendo de sus habilidades y destrezas, sin generar desmejoras en sus condiciones salariales. Otro, podemos hacer la flexibilización de los horarios laborales, modificaciones o adecuaciones de los materiales educativos,
en formas más accesibles o en formatos más accesibles, adecuados a las necesidades propias de cada individuo o a sus capacidades. Lo otro, la presentación de intérpretes de lengua, donde podamos tener la accesibilidad a la comunicación con las personas sordas, respetando su cultura, ¿ya? Donde podamos nosotros que esa persona se sienta incluida en el ámbito donde va a ser atendido. Ejemplo, si una persona hace esta seña, si me pueden observar, significa que necesita un médico, ¿ya? O le voy a preguntar si les duele algo y la seña siempre va generada por un gesto, ¿verdad? Una emoción. Si hay dolor, ¿ya? Da la fase de dolor. Y así sucesivamente, nosotros tenemos que ir adecuándonos y lo vamos a observar. A veces podemos tener en nuestras consultas personas que levantan el tono de voz y entonces uno le dice, no me grite. Y esa persona lo que está refiriéndose y te dice, no, es que yo hablo así. Ella tiene problemas auditivos. Lo que tenemos que entender y comprender a cada individuo, a cada persona y generar los análisis pertinentes. Las otras medidas son las medidas universales, donde se debe generar adecuaciones importantes si no están dentro del ámbito o la infraestructura, como la colocación de rampas o elaboración de rampas, ¿verdad?, en edificios públicos y privados, la colocación de pasamanos, señales auditivas, visuales, pictogramas, ¿verdad? O táctiles también, ¿no? Donde la persona pueda identificar la ruta o pueda leer en qué servicio se encuentra. Lo otro son los sitios o páginas web o sitios web que les facilite o sean accesibles con lectores de pantalla. Ejemplo, ¿ya? Como existe ahora en los teléfonos móviles, que las personas visuales pueden hacer llamadas, escuchar mensajes y sucesivamente, ¿no? Entonces, estos diseños de productos de entornos programados, programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, independientemente de su discapacidad. Mientras mayor medida sea, mucho mejor. Existe un marco legal internacional y nacional. Entonces, este marco específico, ¿verdad?, comienza primero a través de la evolución de los modelos sociales, donde existía un modelo prescindencia o antigüedad o hace en la Edad Media, donde la discapacidad se veía como una carga, como un castigo divino, y por eso se generaron algunas violaciones, y por ahí tenemos muchos casos, que los ahorcaban, los quemaban, los empalizaban, ¿verdad?, porque tenían problemas mentales o algunos pacientes con esquizofrenia. Ahí tenemos las brujas de Salem y otros casos que sucedían en la Edad Media, ¿verdad?, que los trataban de brujas, que estaban poseídas, que eran demonios, ¿verdad?, que trabajaban con el diablo y para ello. Después existió el modelo rehabilitador, que eso fue aproximadamente en el siglo XX, donde tras guerras mundiales la discapacidad se entendió como una enfermedad que debía ser curada o normalizada. El objetivo era que las personas se adaptaran a la sociedad, ¿ya?, y se necesitaba su reinserción inmediata para seguir luchando o para la vida productiva de la sociedad. El otro es el modelo social y de los derechos humanos.
¿Por qué? Surgen diferentes movimientos sociales que reclaman su autonomía para poder llegar a estos elementos o estos hitos legales internacionales y nacionales, ¿no? Donde la interacción con las barreras del entorno impiden la participación. Entonces, sucede en los años 1948, ¿verdad?, la Declaración de los Derechos Humanos, que establece por primera vez la dignidad e igualdad intrínseca de todos los derechos humanos. Posteriormente, en 1982, el Programa de Acción Mundial para los Impedidos de la ONU, que fue el primer instrumento internacional que promueve la prevención e igualdad de las oportunidades. Por supuesto, entonces para el año 2006, ¿verdad?, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional más importante adoptado por la Organización de Naciones Unidas, que cambió el paradigma legal para reconocer las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no como objeto de asistencia. Entonces, aproximadamente para el año 2007, por lo menos España asume y concreta firma ese acuerdo. Asimismo, Venezuela hace su suscripción y establece un estándar. Esta convención establece un estándar internacional global para el tratamiento para las personas con discapacidad. Aproximadamente, posteriormente, cada país, por lo menos en Venezuela, adecúa, se alinea, esa legislación la alinea con la convención y se prohíbe la discriminación y promueve la igualdad de oportunidades, incluyendo leyes muy específicas sobre la accesibilidad, empleo, educación y buscando garantizar la plena inclusión. Es tanto así que Venezuela fue uno de los primeros países en el mundo que establece una ley para las personas con discapacidad. A mediados del 2024-2026 existen actualizaciones importantes como las que recientemente se han realizado, ¿verdad?, que son las diferentes leyes orgánicas para profundizar la inclusión laboral y el desarrollo integral, alineándose con los estándares de la convención que en el 2026 se cumple su segundo aniversario, que este año se cumple su segundo aniversario. Y ha generado diferentes leyes, la ley de trabajo para las personas con discapacidad, la ley orgánica de inclusión, igualdad y equiparización de oportunidades para las personas con discapacidad, la ley de sordos y discapacidad auditiva, la ley de personas con trastorno del espectro autista y otras enfermedades asociadas, y incluso en la LOGNA, en la ley orgánica del trabajo, en la LOGCIMAR está establecido algunos elementos, en las leyes orgánicas de salud, y existen adecuaciones importantes en las leyes estatales y leyes, ordenanzas municipales que abordan a las personas con discapacidad. Entonces, estas acciones afirmativas para corregir las desigualdades históricas se implementan acciones muy afirmativas. Estas medidas temporales buscan acelerar la igualdad sustantiva como cuotas de empleo o programas de apoyo específicos del 5%. Entonces, para nosotros poder tomar en consideración y poder abordar algunos de estos elementos, podemos decir que podemos consultar, uno, la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU. También tenemos la Ley para Personas con Discapacidad, ¿verdad?, la Ley Orgánica de Inclusión, Igualdad y Equiparización de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, aprobada el año pasado, y al Observatorio de Discapacidad de la OEA, ¿verdad?,
para las normativas en América Latina. Ahí les dejo algunos de esos elementos importantes para las personas que estén interesadas, aunque nosotros vamos a compartir algunos archivos para que los tengan sobre la mesa. Entonces, todo esto ha generado un motor de desarrollo social y humano, donde la bandera primordial o la de vanguardia es la inclusión plena de las personas con discapacidad. Fíjense que no es solo una situación de justicia social, sino que también es un potente motor para el desarrollo integral de toda la sociedad. Porque la participación de las personas con discapacidad en forma activa aporta nuevas perspectivas, talentos y soluciones creativas, enriqueciendo el tejido social y económico. Entonces, en esos tres elementos, entre el reconocimiento social, la diversidad de experiencias y habilidades y fortalezas de cohesión social fomentan una cultura de respeto y valoración de la diferencia. La autonomía y empoderamiento, al garantizar el acceso a la educación y al empleo y a la vida independiente, se promueve la autonomía personal y se combate la dependencia económica y social de las personas con discapacidad. Y por último, la lucha contra la pobreza. La inclusión laboral y educativa es una herramienta fundamental para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, contribuyendo a un desarrollo más sostenible. Entonces, esta cooperación internacional y desarrollo de las políticas públicas e inclusivas son pilares esenciales para avanzar en este camino, asegurando que nadie quede atrás, nadie sea excluido. Gracias por estar presente en la formación del día de hoy. Este es el tema número 1. Posteriormente vamos a hablar sobre el tema número 2. Entonces tomamos en consideración que los elementos importantes de esto, y ahora vamos a conversar o continuar con el tema los derechos humanos en Venezuela, y vamos a abordar posteriormente la ley de las personas con discapacidad. Muchas gracias.